Actualidad Política, una nueva entrevista especial de La Señal, y le agradecemos la presencia a un periodista y un militante, un pensador nacional de larga trayectoria, que ha abordado tanto la actualidad local como la internacional con mucha profundidad. Dido Iacomini, ¿cómo estás? Bien, gracias por tus palabras, aunque yo no me denomino periodista específicamente, soy efectivamente militante, fundamentalmente, que ha tenido que enfrentar el periodismo a partir de esa situación de la militancia, ¿no? Históricamente. Pero bueno, comunicacionalmente, quien ejerce una función determinada, sí. Como oficio, lo tiene de hecho. Sí, lo tomo gráfico también. Sí, lo tomo lo del periodista, lo que decías, porque estamos en una fecha particular. Ayer fue el Día del Periodista, y bueno, tengo mucho respeto por quienes efectivamente tienen esa profesión, a la cual de la cual practico, pero de esa manera no profesional, diría yo. Qué impronta fuerte, política y periodismo de entrada. Los dos primeros, Manuel Belgrano y Mariano Moreno, desde el Telégrafo, desde la Gaceta, y todo el federalismo después, y como contracara el militarismo con sus hojas, marcaron que la tendencia en la Argentina iba a ser el periodismo atado, ligado a una posición editorial de carácter político. Y sí, siempre, históricamente, y no deja de serlo tampoco hoy en día. En el presente, por eso es bueno señalar el posicionamiento donde uno está, es sincero eso, ¿no? Como decía Jaureche, no pasar por neutro, ¿no? Como hacen algunos medios hegemónicos. Claro, exactamente. Se presumen como ese profesionalismo objetivo que no existe. Así es. Lido, charlábamos acerca de las perspectivas electorales hacia el mes de octubre, a nivel nacional. Un interesante panorama está viviendo el gobierno en cuanto a intención de voto, ¿no? Sí, yo creo que sí, que por ahora la cosa está clara, no se puede dar por hecho hasta que no se haga el recuento de los votos el triunfo de Cristina, pero indudablemente todo viene a favor, a pesar inclusive de los disturbios que continuamente se producen y se van a seguir produciendo, tratando justamente de desgastar, ya que es la única vía, ya que discusiones de fondo, políticas alrededor de programas y acción de gobierno, creo que no serían la forma en que la oposición podría posicionarse como para derrotarla. Es un hecho que eso no da resultado. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno sale de aquella derrota, aquel empate en realidad nacional, pero que en provincia de Buenos Aires fue vivido como una derrota, y evoluciona desde aquel entonces hasta este presente donde hay una aquiescencia del electorado? A mí me parece que hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una que son estructurales o más de fondo, llamémosle, que tiene que ver con la bonanza económica y con las medidas de fondo que el gobierno ha tomado, como la asignación universal por hijo, la ley de medios y tantas otras que indudablemente han acercado a sectores dubitativos en el periodo anterior, o recuperado, si se quiere, tras de la propuesta del gobierno kirchnerista y fundamentalmente de Cristina. Creo que el balance que el pueblo apuró ante la muerte de Néstor mostró que ese balance era positivo. ¿Será posible? Ese es un aspecto. Sí. Creo que el otro creo que es la actitud del gobierno hacia los sectores medios. Creo que cambió también en ese sentido luego de la derrota en la pelea con el campo, ya no una derrota. Y ha hecho un esfuerzo por incorporar, por ampliar su base de sustentación, y creo que eso es parte de la acción política. Y hay un tercer elemento que es la incapacidad de la oposición, que es otro tema específico, que en todo caso no tenemos que analizar. Claro, para posicionarse como opción real. Claro. Una oposición incapaz. Tal vez al primer punto le añadiría paritarias como elemento central, ¿no? Porque hubo una elevación del trabajador ocupado, de la situación real de la familia del trabajador muy interesante. Eso activó el consumo, la inversión. Sí, indudablemente que es así. Una política jaurechiana, podría decirse. Claro, el papel del trabajo en la sociedad argentina, una revalorización en general que ha sido visible después de los años del 2001-2002, donde llegamos a un extremo insostenible para un país como la Argentina, con una historia y con un movimiento sindical como nuestro, ¿no? Así es.
Supongo que vos sos especialista en temas internacionales, que la mirada de la población, aunque parezca sesgada o borrosa sobre el mundo, y al ver que el mundo tiene ciertas dificultades, por lo pronto Europa, básicamente, y Estados Unidos, también agiliza el respaldo a las políticas, no solo de Argentina, sino del Cono Sur en general, ¿no? Los pueblos perciben que en Europa la están pasando mal y que aquí hay políticas activas que desarrollan el mercado interno. Claro, sí, yo creo que sí, tiene dos cuestiones también esto. Por un lado están las políticas gubernamentales, pero por otro lado hay una cuestión que ha cambiado sustancialmente, es la valorización que tienen los productos primarios en todo este periodo histórico, que hacen que el conjunto, independientemente de las políticas que tengan los países que se benefician, digamos, con ser productores fuertes en ese terreno, vienen atravesando una buena situación. Es lo que la derecha llama mal el viento de cola, digamos, que podríamos decir que efectivamente las condiciones internacionales lo favorecen. El problema es cuando eso se vuelca en beneficio del pueblo y cuando no. Una prueba de eso es lo que pasa en Perú. Es decir, Perú también vivió un periodo de bonanza económica, pero no hubo distribución de esos beneficios en su población, y por eso los resultados electorales que hemos vivido, ¿no es cierto? ¿Qué significado le asignás a la victoria de yo creo que es muy importante la victoria de Ollanta, creo que es muy importante, creo que completa, por un lado, un panorama que vivimos en general de gobiernos nacionalistas, progresistas, de centro izquierda, como querramos llamar, pero que se desmarcan, digamos, de la posición norteamericana y que buscan un destino propio para Latinoamérica en su conjunto. Y Ollanta, digamos, está más de este lado que de una posición del otro neutral. Y por otro lado, creo yo que es también una expresión del fracaso norteamericano, en el sentido de poder contar con un núcleo de países fuerte, ¿no es cierto?, para contrabalancear la influencia de UNASUR y Mercosur, digamos, y todo lo que está de este lado. Es decir, la caída, digamos, de Perú dentro de ese intento de hacer confluir a Chile, Colombia y Perú, y México en todo caso, claro, como una columna del Pacífico favorable a los Estados Unidos, creo que sufre un traspié importante con esto. Y creo que inclusive la situación en Colombia, que en algunos aspectos también ha cambiado. Bueno, se ha integrado de algún modo en UNASUR, con otra perspectiva. Ahora, el pedido de incorporación al Mercosur de México, esta elección y las afirmaciones de Ollanta, vamos al UNASUR, tiene un TLC que destruir, un tratado de libre comercio que va a tener que resquebrajar para eso. La actitud de Colombia después de las gestiones de Chávez da la sensación que no es que estemos ante estados que han modificado su visión ideológica, sino que ven que hay poder en el sur y es mejor, más conveniente acercarse a la zona sur que al norte. Y la más clara fue la de Colombia en ese sentido. O sea, claro, Colombia no cambiaron. No cambiaron ellos. Cambió el conjunto de la situación, que les hace conveniente, digamos. Es indudable, hay un nuevo poder. Ese poder Latinoamérica que a veces no se ve con total claridad porque, digamos, los Estados Unidos siguen posando del macho fuerte, ¿no es cierto?, que va a hacer lo que quiere, pero en realidad viene cosechando fracaso tras fracaso, y sus maniobras, sus movimientos, incluso militares, son de corto aliento, es decir, no ofrecen perspectivas de largo plazo, ¿no? ¿Barack Obama ha defraudado las expectativas generadas alrededor de su figura? Sí, totalmente. Y lo más importante me parece es que pueden ser las consecuencias en Estados Unidos de haber defraudado, porque también defraudó a un sector de la militancia política más activa, claro, demócrata norteamericana, que depositó en él las esperanzas de poder construir un nuevo liderazgo opositor a las políticas ultrarreaccionarias, derechistas de Bush. Esa gente que se jugó, hoy desorientada, algunos que mantienen expectativa, otros que no, en algún momento va a tender a reagruparse en otro lugar o desde otra posición que puede reproducir viejas experiencias. Yo creo que confía también en lo mejor del pueblo norteamericano. Una tradición de lucha, claro, quebrada por el macartismo, ¿no? Había sindicatos.
tengo la sensación que está todo armado para que el bipartidismo no pueda quebrarse. Hay una filosofía profundamente antidemocrática de ellos que se plantean como defensores del mundo, de la democracia en el planeta, ¿no? Sí, así es. Sí. Es curioso. Sin embargo, hay voces opositoras internas, retomando la elección de octubre, que pretenden cuestionar al gobierno dentro de sus claroscuros, que los tiene indudablemente, lo mejor que tiene, ¿no? Que es este tipo de alineamiento sureño, que de algún modo plantean volver a una especie de lugar fijo, histórico, dependiente, que en realidad una cosa es depender de un poderoso, ahora una cosa es depender de un imperio en crisis, ¿no? En caída. Es realmente difícil. Sí, y creo que eso está en el centro de las causas por las cuales la oposición no logra estructurar una propuesta creíble, porque en realidad no tiene una agarradera en la situación internacional suficientemente sólida como para plantear una alternativa, porque el imperio no la tiene. Entonces difícilmente pueda algún sector de la oposición, que siempre ha vivido del estrechamiento de los lazos, ¿no es cierto?, con el poder dominante de turno en el mundo, en Inglaterra en un momento, Estados Unidos después, en algunos momentos coqueteos con Europa, poder establecer hoy una línea clara de alternativa a una posición independentista por latinoamericana, de enfrentamiento con las grandes potencias, de busca de un camino propio para el desarrollo de nuestra economía. Y bueno, eso está en la raíz de las desavenencias que tienen producto de una crisis que se establece. Cuando se habla de que hay una crisis de representación y que eso afecta a la oposición en Argentina, creo que se olvida este aspecto. O sea, en realidad lo que hay es una crisis internacional muy fuerte, muy profunda, que no se ve con claridad, que tiene como consecuencias una quiebra de las posibilidades de la oposición, que siempre estuvo vinculada a los poderes de turno en el mundo, que no encuentra formas de poder estructurar una propuesta política. Eso está en el origen de la crisis. De acuerdo. ¿Podría ser a futuro que este intento de Hermes Wiener con Pino Solanas y con Víctor de Genaro y Luis Juez articule una oposición más razonable, más progresiva hacia el 2015, como para tener un armado diferente de lo que ha sido la oposición liberal conservadora en este tramo? Yo creo que sí. Pues es interesante eso, ¿no? Es un fenómeno indudablemente nuevo. Es decir, el hecho de que Wiener, que no es un ultraísta como Pino, sea quien tiene la posibilidad de liderar este proceso, creo que puede dar lugar, si sigue manejándose con inteligencia, como creo yo que se ha movido con bastante inteligencia hasta el momento, un hombre que nunca cortó las líneas de comunicación con el gobierno nacional, que siempre mantuvo una línea abierta, digamos, con Néstor y con Cristina, y que supo, digamos, ir cuerpeando de distintas maneras las tentaciones que se le presentaron, como la misma de Alfonsín ahora. Creo que es posible. Es decir, si logra manejar, digamos, esa bolsa difícil que tiene por debajo, porque ni Pino es fácil, ni Víctor de Genaro es fácil, ni Juez tampoco, pero digamos... no es fácil, pero es simpático. Sí, es chistoso. Creo que sí, que tiene las posibilidades, ante la crisis de la oposición, de poder edificar una posición opositora diferente. Y si esto es así, hablando en perspectiva, ¿estamos hablando de la disolución del radicalismo como segunda fuerza en la República Argentina? Es que en realidad yo en primer lugar no lo sé, pero digamos hay una cosa cierta: el radicalismo se corre casi profundamente de su posición de una fuerza moderada de centro izquierda inclusive, a una posición claramente hegemonizada por el entorno que tiene, más allá de las intenciones que tenga Alfonsín. Internamente ya había un problema serio con hombres como Aguad, como Sanz, digamos, hombres claramente alineados con la derecha de Argentina, o sea que han tenido una preponderancia en el armado interno del partido que lo ubica en esta posición, y ahora haciéndole el juego, ¿no es cierto?, rodeándose de González Fraga y desde Narváez, que lo desmarca, y además sin Wiener, o sea, ni siquiera tiene a Wiener como para teñir, digamos, su fuerza
con los restos de lo que podría haber sido la posición radical. Es decir, el radicalismo queda casi borrado para ir conformando una opción de derecha en el campo de las elecciones, sí, lo cual consolida toda esta tendencia que viene desde hace mucho de un radicalismo que abandonó hace rato sus banderas, y que el resto de las que podía tener que parecían totalmente... Claro, indudablemente todo ese sector que en algún momento confió en renovación y cambio en el Alfonsín padre, está fugando, es decir, no es sectores que hayan dejado de existir, hay una tradición de voto irigoyenista histórica, ahora va a recalar sobre otras fuerzas políticas. Seguro, les representa mucho mejor Wiener en ese sentido. En este marco habría que hablar brevemente, Lido, sobre Capital, porque sobre este panorama nacional, con una fuerte tracción, podríamos así decir, centroizquierda popular, está la posibilidad de ganarle por primera vez en este tramo a Mauricio Macri. Bueno, yo creo que en la Capital el hecho de que Solana se encuentre una referencia nacional como Wiener lo va a favorecer en alguna medida. Sí. Me parece a mí que puede transitoriamente dificultarnos un poco. Yo creo que en líneas generales la conformación de esta nueva fuerza no favorece al gobierno como estratégicamente, claro, y además en el plano electoral de octubre a nivel nacional también, porque debilita mucho a Alfonsín, y eso es bueno. Pero en la capital federal creo que Pino puede llegar, si no comete los errores que comete a diario, y queda un poco subsumido detrás de la figura de Wiener, creo que se puede beneficiar en alguna medida, lo cual nos dificultaría un poco la elección. ¿Vos decís que hay una duda acerca de quién ocupa el segundo lugar hacia el balotaje? No digo eso, no digo, yo creo que el segundo puesto está. Digo que a lo mejor en la primera vuelta podríamos sacar algunos votos menos, ¿no es cierto?, que a lo mejor se podrían haber resuelto de otra manera si Pino no estaba colgado de Wiener. Con Pino colgado de Wiener es probable que entusiasme todavía a algunos sectores dudosos que iban a poner el voto a Pino. Sí, es una buena propuesta, además muy cerca de Genaro, ¿no? Que también tiene prestigio sobre distintos sectores en la República Argentina. No quería dejar pasar, porque vos has estado cerca del sindicalismo, ahora que hablamos de temas vinculados con gremial. La CGT ha entrado en cortocircuito con el gobierno nacional, hay una suerte de disparidad de criterios entre las pretensiones de Hugo Moyano y las de Cristina Fernández de Kirchner. En todo caso, ¿qué significaría un problema allí? El movimiento nacional tradicionalmente en la Argentina está expresado por distintos intereses y sectores dentro de este campo, que obviamente tienen contradicciones, eso no se puede negar, existieron, existen y seguirán existiendo. El tema es hasta qué punto, ¿no es cierto?, provocan daños ese tipo de situaciones. Yo creo que algunos problemas son expresión. Por ejemplo, me llamó la atención la presencia de Alejandro Amor en la lista de Capital, que es un hombre de la CGT, pero no es un hombre de Moyano. Digamos, es un hombre que responde más bien a Andrés Rodríguez, un viejo operador menemista reciclado, que juega... Un joven brillante en algún momento. Que juega por otras líneas, digamos, dentro de la CGT, cosa que a mí no me pareció bueno, su presencia, y seguramente también es expresión de algunas contradicciones con el moyanismo en ese lugar. O por lo menos de tratar de mantener un cierto equilibrio que el gobierno hace para no, digamos, darle demasiado aire a la línea de CGTista moyanista. Pero sigue siendo la CGT. Es decir, que creo que hay un equilibrio que el gobierno trata de mantener en ese sentido, y creo que Moyano es lo suficientemente inteligente como para saber los límites en los cuales puede moverse hoy. Sí, además, más allá de la designación de tal o cual persona en la lista, los votos de los trabajadores están concurriendo sobre Cristina Fernández, más que sobre tal referente que aporta localmente. Más allá hay aportes locales, pero la figura de Cristina hay un liderazgo en desarrollo importante. Lido Giacomini, muchísimas gracias por estar en la señal, un verdadero placer. Finalmente, el zapatazo de la semana se lo damos a todos aquellos que informativamente pretenden tapar el sol con las manos y no mirar debajo del agua, lo que en realidad ha ocurrido y está ocurriendo. Los saluda Gabriel Fernández, esto ha sido La Señal Entrevista.